Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia de Miércoles. Hoy nos encontramos para charlar con la actriz y creadora de contenido web de la ciudad de La Plata, Natalia Maldini. Esperamos que esta nota la disfrutes tanto como lo hicimos nosotros. Hola Natalia, bienvenida a Historia de Miércoles. Una excelente actriz de la ciudad de La Plata. Nosotros amamos verla en YouTube con el contenido que crea, que además de ser muy interesante, está muy bueno. Natalia, gracias por esta nota. Muchas gracias por los piropos y gracias a ustedes por invitarme. Bueno, te vamos a pedir, aunque sabemos que es súper difícil, que nos cuentes vos un poquito quién es Natalia Maldini. Bien, soy un poquito de todo y mucho de nada. Una vez dije esa frase en el podcast, te lo transmito, y puedo empezar por ese lado. Por un lado, co-conduzco un podcast, te lo transmito así nomás. Y durante toda mi vida siempre fui muy curiosa y me gusta mucho experimentar en las artes escénicas, principalmente. Y bueno, fui haciendo un poquito. Estudié un profesorado de danzas, desde chiquita hice teatro, siempre me gustó mucho todo lo que tiene que ver con los recursos tecnológicos, entonces siempre estuvieron inmersos en las obras en las que participé. Además me gusta mucho el cine y bueno, y últimamente estuve incursionando en toda la cuestión audiovisual. Entonces es como que un poquito por acá, otro poquito por allá, y creo que, bueno, podría decir para la gente que vio la obra de mi vida, soy arte contemporáneo y me saco un peso de encima. Qué bueno, porque esto de que ahora estamos aislados socialmente por esta cuestión del COVID-19 nos da la posibilidad de ver otros contenidos y ver otras cosas más allá de lo tradicional. Y en esto me parece que vos estás siendo pionera. Ay, qué bueno. Creo que por ahí en cuestiones de generación hay una generación que es la mía, que se está acercando mucho más en este último tiempo, que quizás siempre todo lo que tiene que ver con los contenidos digitales fueron personas mucho más jóvenes, más chicas, y que en los últimos años hay un montón de gente de más de 30 que se está sumando a hacer contenido, y también más grande, o sea, de repente, no sé, Darío Z, como que hace sus videos, Esther Díaz, que tiene su canal a los 80 años, no sé, hay un montón de gente que se va sumando de a poco y está buenísimo, como también proponer otro tipo de miradas, ¿no? Como me gusta esto que está sucediendo. Totalmente, porque además rompe esta estructura etaria que vos decís y rompe otros estereotipos de las cosas que se pueden ver en YouTube. Y recién mencionabas vos la obra de mi vida, que me gustaría que nos cuentes un poquito sobre esto, que también está disponible en plataformas. Sí, La obra de mi vida es una serie web de 10 episodios que está en el canal Te lo resumo así nomás, de YouTube. Y la obra de mi vida nació en una crisis artística mía, de todas las que tengo cada tanto, pero bueno, esta vez como que fue bastante fructífera. Y bueno, le comparto esa crisis existencial como artista. Estaba por cumplir 30 años, no sabía qué hacer con mis vidas, me sentía muy frustrada. Hay una cuestión que cuando empezás a hacer teatro, vos crees que en algún momento todo se va a acomodar y si vos te esforzás, no sé, este mito de la meritocracia, que si vos te esforzás y sos disciplinada y te mantenés constante, de repente todo se va a organizar y un día vas a estar triunfando en el cine, en la televisión o en el teatro, donde sea, y de repente te das cuenta que no es así la vida, o sea, como que te caga palos. Y bueno, yo estaba ahí como muy perdida, le comparto esta crisis a Jorge y empezamos a guionar los 10 episodios desde mi punto de vista, o sea, porque la protagonista, o sea, los 10 episodios giran en torno a esta crisis, pero los fuimos guionando entre los dos. Después tuvimos también un equipo más grande que se fue sumando, que también participó
haciéndonos como una especie de tutoría. Bueno, hubo un intercambio también con el elenco, se fue nutriendo en los ensayos, se siguió enriqueciendo el guión, y bueno, y hay 10 episodios que los pueden encontrar. Ahora van a ser 2 años que la estrenamos en diciembre, no, mentira, en noviembre. Pasa rapidísimo el tiempo. Así que bueno, sí, es un proyecto que yo amo mucho, como que siento que es uno de los que más me identifica como artista. Y que además pudiste transformar esto que a vos te preocupaba, te molestaba, te inquietaba, en una expresión artística. Esa transformación me parece que es algo totalmente rico. Sí, creo que es un recurso que encontré en algún momento de mi vida, desde chica, y que me parece como, poniéndome un poco cursi, pero digo, es como bastante salvador para mí poder convertir un proceso de crisis en una creación artística. Lo he hablado con mi psicóloga. Y me dice, bueno, está buenísimo, o sea, es como este proceso de defensa que hace tu psiquis, que de repente algo que te duele lo convertís en otra cosa, y bueno, afortunadamente por ahora, qué sé yo, lo puedo llevar y lo manejo de esta forma, y me parece que me enriquece también como persona, y eso está buenísimo. Sí, eso se nota porque se refleja en lo que uno ve, que no es algo ni sobreactuado ni sobrevalorado, sino que es algo muy bien pensado, muy bien guionado, y por sobre todas las cosas algo muy genuino, que me parece que es lo a rescatar de todo esto. Y cuando hablabas de las crisis, obviamente pensaba en la historia, yo soy profe de historia, en la ciencia la crisis lo que equivale es a un cambio, a una evolución, a un nuevo proceso científico. Así que tu psiquis es científica, Nati. Mira, vamos a hacer así. Sí, adaptación completa. Me gustaría que me cuentes un poquito cómo vivís la actuación viviendo en La Plata y siendo mujer, que me parece que por ahí son temas, principalmente el tema de ser mujer en la actuación, que has tocado en Natalia lo arruina todo. Sí, yo creo que mi generación tuvo algunas trabas, no tantas como las generaciones anteriores, pero digo, me parece que vivimos un proceso constante de construcción como sociedad. Y una vez hice un vivo en mi canal de YouTube, dentro de los Natalia lo arruina todo, que hablaba sobre mi carrera, ¿no? Y ahí tocaba varios temas en relación a lo que fue mi formación original cuando era muy niña, digamos, empezando a hacer teatro, y ya como desde ahí empezás a chocarte con los primeros obstáculos del patriarcado, por llamarlo de alguna forma, esta cuestión de que estaba poblado en realidad había muchísimas mujeres en el grupo de teatro y pocos varones. Estamos hablando de niños y niñas todavía, ¿no? Como muy al principio de mi carrera. Y como a los varones se los ponía medio como en un pedestal, eran como una especie de Backstreet Boys en la escuela de teatro, y actuaban en todos los grupos. O sea, eso era increíble, como que ya se iba generando una diferencia de poder, donde claro, como eran menos en el grupo de teatro, pero lejos de sentirse débiles por ser menos, no, desde la escuela, desde la misma institución se los ponía en un lugar de poder, que estos pibes actúan, que son mis amigos y los amo, pero digo, también tenían ese privilegio de ser protagonistas en todos los grupos. Entonces, como estaba lleno de pibas el grupo, por ahí tenía que actuar de Árbol 2, pero venía otro de un grupo diferente y de repente era protagonista porque, bueno, tenía ese privilegio. Siento que esas fueron como una de las primeras cuestiones así en relación de ver privilegios que yo pude ver desde muy chiquita. Y después me pasó estudiando danzas, algo muy parecido, que en la danza, sobre todo cuando yo arranqué, había muchos menos varones, entonces sucedía lo mismo, como que los pocos varones eran como una especie de príncipes de los grupos, y las pibas era matarse por estar como más o menos visible adentro de una obra, de una coreografía. Y de hecho me pasó de no poder entrar a ciertas instituciones por la cantidad de mujeres que había que quería entrar. Por ejemplo, está la Universidad de Artes de Buenos Aires, y yo cuando terminé el colegio me anoté para estudiar composición coreográfica y había 800.000 mujeres,
y muy pocos varones, y claro, los varones entraban de cabeza y las mujeres era como que nos estábamos ahí como la competencia esta que siempre se suele hablar, pero en realidad tenía que ver con que no había lugar para tantas, era eso, como que nos marcaban, bueno chicas, serán muy talentosas, tendrán un montón de técnica, pero no hay lugar para todas ustedes, entonces se volvía todo como una especie de carnicería, y lo loco que después ves, claro, como esos varones a los cuales les dábamos nosotras mismas cierto poder, de repente hoy ves en la danza de mi generación y de las generaciones anteriores que está lleno de bailarinas, pero los coreógrafos y directores son varones. Como nosotras mismas también los poníamos a ellos en pedestales. Digo, parecería ser sutilezas, pero después repercuten un montón, porque después ellos son los que terminan ocupando lugares de poder. Y estoy hablando de personas que quiero mucho y todo, pero digo, está bueno también ver esos privilegios, ¿no? Como que yo era una más de un montón y mi mejor amigo, Iván, que lo quiero mucho, siempre tuvo como una posición totalmente diferente de ser el destacado, el coreógrafo, el director, como que hay... Sí, como que desde muy chica me di cuenta que no iba a haber lugar para mí en un montón de lugares por ser mujer y también por ser de La Plata, hoy que lo mencionabas, porque también no es lo mismo vivir en Capital Federal y estar todo el tiempo accediendo a un montón de recursos y de clases y de poder formarte, vincularte con gente, a ser de La Plata. Yo soy más precisamente de Los Hornos, entonces era como de un barrio de la periferia y para ir a Buenos Aires tenía que tomarme 800 colectivos. Ni hablar si sos de otra parte del país, sí, donde hay muchísimas menos posibilidades de acceder a la cultura. O sea, porque también yo reconozco que tengo un montón de privilegios. Me se ve, descanso. No, pero está buenísimo esto que planteas. Y cuando hablabas así de la competencia tipo carnicería, a mí se me venía a la cabeza todo el tiempo la película Cisne Negro, en la que compiten por el protagónico. Y son mujeres súper talentosas y que se tienen que matar por un puesto. En este caso, en una obra, ¿no? Pero... también esto que decís vos, que los varones están como en un pedestal, que tampoco tiene que ver con el nombre, puede ser tu amigo, mi amigo, el amigo de alguien, y no es una cuestión personal, sino es el rol que se les asigna, ¿no? No tiene que ver con el sujeto en sí mismo. Y digo, ¿no? Que tampoco era tan difícil pensar una obra en que fueran mujeres. No sé, La Casa de Bernarda Alba, mujeres. No es tan difícil hacer un giro en ese sentido, en lugar de que en todos lados tenga que haber un hombre, ¿no? Claro, sí, bueno, de hecho, yo estoy hablando, ¿no?, de principios de o sea, mi infancia fue en los 90, mis primeras experiencias laborales y formaciones más principios del 2000, entonces también había como una mirada mucho más conservadora y estructurada. Todavía hay gente que sigue con esos patrones, ¿no? de creación, pero bueno, digo, como que ahora sí hay esas posibilidades. De repente buscas una obra donde agarrás y explotás al grupo. Si tenés 800 chicas, y bueno, hace una obra donde puedan lucirse, no llames a un varón de otro grupo, que era lo que hacía este docente. Y de hecho... sucede que Bernarda Alba, hay millones de versiones hechas por varones, viste que hasta es como una moda de agarrar obras que sean todas de mujeres y hacerla toda con varones. Digo, como que después pasaron un montón de cosas que justamente rompen esas estructuras. Y que está buenísimo que así sea, ¿no? Porque si tenés un grupo con sus particularidades, bueno, trabajemos con lo que hay, con lo que tenemos, que es muy valioso. Nati, te voy a preguntar ahora un poquito por esto de Natalia lo arruina todo. Primero, ¿cómo se te ocurrió la idea y por qué Natalia lo arruina todo? Bueno, había empezado medio parecido cuando arranqué la obra de mi vida, que estaba de nuevo como en una crisis, ¿no? Como que, bueno, yo hice la obra de mi vida, ¿y ahora qué hago? Y empecé a pensar, siempre yo tuve como una relación como de nostálgica con Clarisa lo explica todo,
que para la gente que por ahí no conoce, es un programa de Nickelodeon de los 90, principio del 2000, no me acuerdo la fecha exacta, yo lo veía cuando era chica, Y era una adolescente que planteaba sus pequeñas crisis existenciales o problemas cotidianos de la vida y de su familia, los planteaba a cámara, te hablaba como en primera persona, y veías sketch vinculados que hacía ella y su familia, tenía un amigo que le entraba por la ventana de la pieza, era todo muy, muy bello, y siempre tuve como una relación nostálgica con esos recursos, con algo de lo estético, que me quedó ahí picando y dando vueltas. Y bueno, y en un momento me puse a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? Paralelamente yo tengo siempre como unas burbujitas de pequeñas crisis que me dan vueltas, o de pequeños traumas más que crisis en realidad, y una de ellas era esta cuestión de el sufrir para ser buen artista, que era algo que a mí me habían inculcado mucho estudiando danzas y teatro, que era si vos querés ser buena, tenés que romperte el cuerpo, entregar el alma. Y que de repente yo era muy así, o sea, siempre fui muy apasionada, entonces imagínate, tenía una clase de danzas, terminaba, si había que improvisar, yo siempre terminaba toda monitoneada, transpirada, y para mí era, bueno, el arte era eso. Y en un momento, estando del otro lado, cuando empecé a dar mis clases y empecé a dirigir cosas, me di cuenta que no era tan así y que a veces a las personas se las ponía como en un límite que no estaba bueno, porque muchas veces se podían llegar a lastimar o incluso también a generar traumas psicológicos, porque también hay docentes que trabajan mucho con los límites emocionales de las personas y de repente, bueno, como que te retrotraen a cosas que por ahí vos tenés medias trabadas. Digo, a veces los docentes se ponen en un lugar como de, bueno, voy a trabajar con la psicología del intérprete, pero después no están preparados para hacerse cargo de lo que podés llegar a despertar en otra persona. Capaz que le despertás un brote psicótico. Y estoy hablando sobre casos reales, o sea, cosas que he visto yo misma, o que me han contado hasta, no sé, en la escuela de teatro. Y bueno, y en un momento dije, no es que lo dije yo, sino que hay cuestiones que se vienen trabajando desde el feminismo, que me parece que no hace falta llegar a estar al límite de la muerte, ni al límite de, no sé, de despertarte un brote psicótico. Y empecé a trabajar con esa idea y aparece el primer video de Natalia lo reina todo, que en ese momento era Natalia lo explica todo, en realidad, y después aparece el nombre, por este vínculo que yo tenía con Clarisa. Y bueno, y como que el primer video no sabía que iba a ser una serie, o sea, como que apareció, tenía ganas de hablar de eso, lo hice, funcionó muy bien y dije, bueno, acá hay un material, hay un potencial. Hice el segundo y de repente empecé a hacer otro y otro y otro, y bueno, se me fue armando la serie y de a poco encontré metodologías como para organizar esos materiales. La estoy haciendo un poco larga, pero me falta explicarlo del nombre. Pero en realidad el arruinar es como un guiño, más allá del Clarisa lo explica todo, es un guiño un poco a esas personas que se quejan de las nuevas generaciones que ponen en discusión un montón de temas que parecería que antes las tenían resueltas y que las nuevas generaciones vienen a decir, no, bueno, esto no estaba tan resuelto. Como por ejemplo esa gente que dice, ay, ahora no se puede hacer chistes con nada, ahora no se puede hablar de nada, como esto de las feministas vinieron a arruinar todo, y bueno, y me lo apropié para llevarlo para mi lado, entonces ahí aparece el título, Natalia lo arruina todo. Genial, Nati. Mi favorito es el que trabaja sobre los cuerpos y sobre esta cuestión de la gordura o de la delgadez como valores estéticos en sí mismos. Lo tengo que decir, soy fan de ese capítulo. Ay, gracias. Siento que lo decís por el del amor propio. Hace poco hice uno que habla sobre el amor propio y después me di cuenta que lo había empezado un poco a hablar con el de los filtros, que hay uno que es Soy adicta a los filtros, que son dos capítulos que medio que dialogan entre sí. Porque uno por ahí empecé a trabajar más con esta cuestión de la disforia y esto de que todo el tiempo
no estamos conformes con la imagen que nos devuelve la cámara o el espejo de nosotras mismas y vemos cosas que por ahí hasta no existen por todos estos mandatos que tenemos sociales. Y el último vinculado con este tema, que es el del amor propio, donde me parece que profundizo un poco más en la temática. Sí, y son temas que hablábamos recién, por ahí no son cómodos de hablar, no es cómodo para vos, supongo, pararte ante una cámara y decir, bueno, a mí me pasó esto, esto y esto. Sin embargo, es algo necesario. Y me parece que en ese sentido tomaste la posta de una forma de hacerlo que se vea real, sentido, no es una verdad absoluta, sino que es tu verdad, tu realidad, lo que a vos te pasó, y eso le da un toque que al otro le llega de una manera diferente. Gracias por esto. Sí, también me pasa por ahí que lo que siento que más me cuesta o con lo que más me peleo conmigo misma es con esta cuestión de que hay cosas que quizás a todo el mundo no le van a quedar bien y a veces te tenés que meter en lugares donde sabés que hay gente que se va a enojar por esto que decís. Por ejemplo, en el video del amor propio, medio que yo bardeo de una forma lo más respetuosa que pude, pero digo, a mí me molestaba un poco esta cuestión de ciertos videos donde te dicen que te ames y la persona que te dice que te ames tiene un cuerpo escultural que responde como a todos los cánones hegemónicos del mercado y de repente decís, pero vos tenés todos los privilegios del mundo. Obviamente es mucho más fácil para vos amarte que para mí o para personas, digo, yo también siento que tengo un montón de privilegios, un montón de gente que no tiene, y digo, ¿en qué lugar te posicionás? O sea, pensaba en relación a estos videos, se posicionan estas personas para pedirte a vos, exigirte, entre todas las exigencias que tengo encima me tengo que amar, o sea, que es lo más difícil que hay, entonces medio que, bueno, cuando hago este tipo de reflexiones donde siento que quizás ofendo a personas que pueden seguir este tipo de videos o a las mismas personas que los crean, trato de ser lo más respetuosa posible, pero digo, lo que más me cuesta por ahí es como plantarme y decir, bueno, sí, acá voy a decir cosas que a ciertas personas les va a molestar, pero bueno, es mi mirada y también tengo que ser sincera con lo que pienso y porque digo, a veces por ahí por ser tibia y caerle bien a todo el mundo, qué sé yo, me tendría que guardar ciertas cosas y digo, no, bueno, digamos las cosas como las pienso, como son y trato de ser lo más sincera conmigo misma y eso me parece que es como lo más difícil, más que contar incluso cosas personales. Y además esto que decís de que por ahí al ser tibia o al decir, bueno, no quiero ofender a tal o cual persona o a tal o cual creador, entonces no lo digo, pero en realidad muchas personas lo piensan y lo pensamos y ver que alguien lo puede decir públicamente, decir, bueno, no estoy tan equivocado en lo que estoy pensando, tan equivocada, ¿no? Sí, de hecho me llegaron muchos mensajes así como, menos mal, yo pensé que estaba loca porque creía que tal cosa, y es verdad, sí, que por ahí muchas personas por no querer ofender se terminan guardando algo o dicen, no, yo soy la desubicada, o yo estoy teniendo, no sé, envidia de esta persona porque está diciendo esto y yo no lo puedo ver, y de repente es, no, bueno, tampoco era tan así. Claro. Bueno, con el de la meritocracia me pasó también, que me parece, digo, para mí está buenísimo el discurso de que si vos te esforzás, si tenés disciplina y trabajás, te puede llegar a ir bien, pero digo, no te asegura nada eso, digo, tenés que tener mucha suerte, tenés que tener una familia que te contenga, tenés que tener más o menos resueltas un montón de cuestiones económicas, digo, no es que, trabajás, porque también hay un montón de gente que hace videos como que más o menos te venden la verdad de la vida, ¿viste? Y decís, no, bueno, no es tan así. No, obvio, y también entender un poco que no todos partimos de la misma base, ¿no? Como si fuese una carrera y bueno, pero alguien arranca 10 metros atrasados y otro 20 metros adelantado. Entonces no podemos pretender el mismo resultado aún siguiendo los mismos métodos porque son realidades diferentes.
Y esto que por ahí vos decís de la meritocracia es súper importante también trabajarlo y hablarlo para entender estas cuestiones, que no siempre es el esfuerzo personal. Obviamente que el esfuerzo personal es importante, el trabajar en lo que uno quiere es importante y es muy valioso y es necesario, pero no es el único factor. Claro. No, yo misma me pasa que siento que si no tuviese un montón de beneficios por otros lugares, porque yo con mi propio esfuerzo no hubiese conseguido un montón de cosas que tengo, porque de hecho no las conseguí. Digo, yo nunca tuve que pagar el alquiler mientras estudiaba. Hoy por hoy estoy viviendo en una casa que no estoy pagando un alquiler, por ejemplo. Si yo tuviese que tener 800 laburos, como hay un montón de gente de mi edad que tienen hijos, hijas, tienen que pagar un alquiler carísimo, no me podría poner a hacer videos de Natalia lo arruina todo, no podría haber hecho la obra de mi vida. Hay un montón de cuestiones que yo misma reconozco también de mis beneficios y privilegios. Totalmente. Natalia, para los que no saben, es la pareja de Jorge de Te lo resumo así nomás, cuyo canal, si no conocen, también recomendamos porque es excelente. Y me gustaría hablar un poco de ese vínculo, porque a pesar de que Jorge es súper conocido, Natalia no necesitó ser su sombra para poder mostrar todo lo que es y todo lo que puede hacer. Y eso me parece que es súper importante. Sí, es algo que hablé mucho con la psicóloga, voy a confesar, porque no es que es mágico ni fácil. Digo, con Jorge nos conocimos haciendo teatro desde adolescentes, éramos amigos, compartíamos un grupo de trabajo, entonces hay algo que también nos conocemos mucho y nos construimos nuestras personalidades casi que en un grupo de gente muy amiga, muy cercana. Crecimos prácticamente juntos. Entonces, bueno, como que yo fui viendo todo ese proceso, ¿no? Como de salto a la fama de él. Y durante un tiempo a mí como que me costó, o sea, voy a decir la verdad, o sea, como que veía que lo llamaban de todos lados, le hacían notas constantemente, la cantidad de seguidores, y yo era como, al principio medio que me sentía un poco en las sombras, lo voy a decir. Después me di cuenta que, bueno, que él había elegido un camino y que le había ido muy bien haciendo lo suyo y que yo tenía un montón de otras cosas, que yo soy otra persona y que tengo otros deseos. Entonces como que me fui poniendo fuerte también en mi personalidad y en mi profesión, y siempre me considero que por ahí todo lo que yo fui desarrollando es mucho más under, sigo haciendo teatro independiente. Pero digo, como que al principio, cuando te dedicas a lo mismo y una de las personas medio que dispara a la fama, es complejo, o sea, no es que es mágico ni tan fácil, pero bueno, también hay una cuestión de un vínculo que tenemos que es muy fuerte, que nos vimos crecer, que nos apoyamos un montón uno al otro, o sea, que eso está buenísimo, y sé que también es un privilegio que tengo, que no es fácil. Así que también estoy como muy agradecida a la vida de poder haber construido este vínculo con él. Y también esto que decís, que no es mágico, que no es automático, resulta ser muy sano, porque a ver, vos estabas acostumbrada a Jorge, que vivían juntos, que tenía su trabajo como docente, y como decís vos, ¿no? De repente, bloom, explota su canal, su voz es recontra conocida, todo lo que hace le está yendo muy bien, es muy creativo, y vos dedicándote a lo mismo, por ahí es un poco chocante. Decís, bueno, es la persona que conozco de toda la vida y de repente, ¡boom! Es claro. Jorge para todos, o sea. Sí, la típica es que estás en la calle y te dan un celular, ¿me sacas una foto con él? Como que tipo, como que tengo que hacer algún día algo con esas cosas. Tipo, una vez, medio me pasó, estábamos comiendo en épocas pre-cuarentena, estábamos comiendo afuera y viene un pibe, me tira el celular en la cara, se pone al lado así y me dice, ¿me sacas una foto? Como que ni hola, me dijo. Y fue como, le tuve que decir, discúlpame, ¿me podés por lo menos pedir por favor? Como, hola, saludame, no soy tu secretaria. Le dije al chabón, ¿viste?
Pero bueno, eso también fue como que algo que trabajé en terapia como para yo estar fuerte en lo que yo hago y no estar todo el tiempo en comparación, viste, con que es algo muy, también es algo muy de paradigma de la época contemporánea, de estar todo el tiempo en relación y en competencia y en comparación con las personas que nos rodean, que no, bueno, me miro más a mí misma y me miro en función de mis deseos y de lo que yo quiero también, ¿no? ¿Y cómo te llevas trabajando con él? Porque contaste que llenaron juntos la obra de tu vida. Que bueno, esto del trabajarlo en terapia, de ver que aún podían hacer cosas juntos, ¿cómo te resultó? Bien, la verdad que en ese sentido como que fluye un montón, porque además también ya nos conocíamos haciendo teatro desde la adolescencia, entonces también nos conocemos un montón, sabemos como el fuerte y la debilidad de cada uno, qué sé yo sé cómo le gusta trabajar a él sabe cómo me gusta trabajar a mí, entonces es como que eso es fácil en ese sentido, como que fluye. Obviamente me acuerdo, sí, cuando estábamos haciendo La Hora de mi vida, que en un momento los procesos de rodaje son muy intensos y había momentos que era necesario decir, bueno, separemos un poco ahora el trabajo de la vida porque si no es como que te explota la cabeza y estás todo el tiempo con eso, pero en general es como que fluye un montón, o sea, ya nos conocemos mucho. Qué bueno, que la verdad es que es re bueno que sea así y que ustedes puedan seguir produciendo cosas que nos llegan a todos, porque eso también tiene un poco YouTube, es bastante democrático en ese sentido porque todos pueden acceder a. Claro, sí. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, o sea, hay una democracia, pero al mismo tiempo también está bueno destacar que hay un montón de gente que no le resulta tan fácil acceder a las redes, qué sé yo estoy trabajando en un colegio rural y el problema ahora con la pandemia justamente es la falta de conectividad de un montón de chicos y chicas que no pueden acceder a la educación. Entonces, sí, por un lado, o sea, como que democratizó un montón más la posibilidad de acceder a contenidos, pero que todavía hay un montón de gente que lamentablemente queda fuera y que todavía hace falta más recursos. Sí, totalmente, desde la conectividad y desde los equipos. Claro. Yo también doy clases y por ahí nos pasa que tenemos una familia con un solo equipo y todos tienen que trabajar desde el mismo y se hace imposible. Sí, bueno, eso lo veo yo también, que por ahí te dicen, bueno, en un grupo de WhatsApp hay una abuela y que le entrega tareas a varios nietos y nietas, o sea, sí, es compleja la situación. La verdad que sí. Para mí está bueno nombrarlo, porque por ahí muchas veces también se habla mucho como de la democratización y que bueno, que ahora todo es más fácil, pero todavía hay un montón de gente que le cuesta un montón poder acceder. Sí, que directamente no está accediendo y que es una realidad de que en este momento principalmente, al menos en el sistema educativo, hay muchos excluidos y la educación dejó de ser gratuita. Claro, sí, totalmente. Bueno, Nati, por último, para ya no robarte más tiempo, te voy a pedir 3 favores. El primer favor es que nos recomiendes una película o serie que a vos te gustaría que las personas que vean este programa compartan o al menos la vean por una recomendación. Bien, tengo un montón así de favoritas, pero no voy a nombrar Fleabag porque la nombro todo el tiempo en mi canal y es como un cliché, pero la estoy nombrando igual. Pero Mad Men, que es una serie que se hizo allá hace un par de años, por eso también me parece que está bueno reflotarla porque por ahí hay generaciones que no la conocen. La estoy volviendo a ver y ahora la estamos terminando, son 7 temporadas, es media larga la serie, pero la verdad que para mí me parece una de las mejores series por la calidad de guión, de actuaciones, que está buenísima. Es el mundo de publicistas en los años 60
y vas viendo como todo el contexto social va afectando a los personajes de esta serie, y sobre todo a las mujeres, porque bueno, las mujeres en los 60 tenían las puertas cerradas a un montón de cosas, y vas viendo como el crecimiento de muchos personajes y van luchando para poder conseguir más derechos, más posibilidades. Está buenísima. Bien, el segundo favor también es una recomendación y nos gustaría que nos recomiendes un libro. Bien, ahora uno de los últimos que leí fue Filósofa Punk de Esther Díaz, que es la biografía de ella, y justo bueno, uno de los últimos episodios Natalia lo arruina todo, que habló sobre cuando tenemos más de 30, más de 40, que a las mujeres nos cuesta más estar visibles en los medios. Es una filósofa de 80 años y cuenta su vida y es súper revolucionaria y rompió todas las estructuras en todas las épocas que vivió, y me parece como que está buenísimo, como que es un ejemplo de una persona que a mí me encantaría poder llegar a la edad de ella con su cabeza tan abierta. Genial, buenísimo. Y la tercera recomendación es una recomendación histórica, porque Historia de Miércoles justamente tiene contenido histórico. ¿Qué tema de historia es tu favorito y por qué? Ay, qué pregunta difícil. Porque ahí me cuesta más. No soy muy nerda en relaciones de la historia, pero a ver, ¿qué puede ser? Siento que nos debemos, por lo menos en la formación que tuve yo, como los lugares de las mujeres argentinas que facilitaron las cuestiones de la revolución, de la construcción de patria, todo eso, que hay un montón de mujeres que participaron y que yo siento que me debo un poco esa formación, que no la tuve cuando fui chica y que todavía, quizás por vaga, no me puse a estudiar todo ese mundo, porque sé que ahora se está reescribiendo la historia con otra perspectiva. Y el otro día descubrí un canal de Pupina, no sé si la conocen, y hizo un par de videos en relación como a mujeres que participaron en la construcción de la patria, digamos, argentina, y creo que eso es un tema en el cual me gustaría indagar más y que yo todavía siento que me falta mucho por conocer. Bueno, pero es un proceso de aprendizaje también, y seguramente ya va a llegar el momento oportuno en el que te pongas con esa cuestión histórica. Natalia, no nos quedan más que darte las gracias por tu tiempo, por tu amabilidad y por tu calidez, por abrirnos las puertas de tu casa. Y bueno, nada, eso, gracias, en serio. No, gracias a ustedes, un placer, la pasé súper bien, y feliz cumpleaños. Gracias. Para tu... Ahí está, ahí se escucha la voz. Bueno, un abrazo grande, gracias a todos y todas. Bueno, nada, decirte que si te gustó esta entrevista, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que podamos seguir entre todos compartiendo una historia de miércoles.